Hola hermanos y hermanas, espero hayan tenido una muy buena semana. Les extiendo una tremenda bienvenida a un nuevo programa de su canal, Un Remanente Volverá. Hemos compartido 2 capítulos anteriores centrados en las planchas del Libro de Mormón, la porción menor, y el último capítulo centrado en cosas mayores y libros sellados que aún deben aparecer. Agradezco los comentarios de todos los que me están apoyando en esta hermosa labor que realizo solo, en el sentido de buscar el material, de preparar estos videos. Estos videos se graban de forma continua, no hay edición, ¿ya? No hay una productora tan poderosa como quizás otros canales que tienen todo un sistema bien armado, ¿no? Para el día de hoy vamos a tratar de seguir la línea para trazar algunos eventos que son esenciales para el fin de los tiempos. El canal, los que ya llevan un tiempo, saben de qué va, saben que trata de poder plasmar en una enseñanza clara, directa y específica las señales del fin de los tiempos, cosas que para la mayoría son muy desconocidas, incluso entre nosotros, entre los santos de los últimos días. La gran mayoría desconocemos muchos de los eventos y cómo estos se desarrollarán. Cabe destacar que todos los eventos están señalados en las Escrituras, tal como el Señor lo decretó, no nos ha dejado solo, nos mostró todo, ¿ya? De forma encriptada con algunos mensajes, ya sea con Isaías, que el primer pensamiento que tenemos con respecto a su libro es que es difícil de entender, que usa muchos simbolismos, muchas metáforas, pero una vez desentrañado cómo funciona el libro, la doctrina es muy clara y quién es quién también en el libro y quién ejecutará qué labor o qué rol cumplirá hacia el fin de los tiempos, también se hace muy claro. Como me encanta y trato preferentemente de que los capítulos que comparto con ustedes tengan trazabilidad, o sea, puedan estar interconectados, debido a que les mencioné hoy esta relación de las planchas selladas del libro de Mormón que aún no aparecen con el libro del Apocalipsis que solamente puede abrir el Cordero de Dios. Y les había mencionado que hay un grupo de personas de sellados que se menciona en ese libro del Apocalipsis que se llama los 144,000. Les mencioné que no iba a poder evitar tratar de traerles algo de ese grupo. Voy a tratar de dividir esta serie en un máximo de 2 capítulos. Vamos a partir con la de hoy. ¿El objetivo cuál es para poder comprender esto? Es eso, tratar de identificar quiénes son este grupo. En Internet y a través de toda la historia de que se ha tenido este registro del Nuevo Testamento, seguramente grandes personas han hecho un estudio o han tratado de identificar a estas personas. ¿Ok? Son un grupo especial, sí, lo es. Es el grupo de los sellados porque tienen que cumplir una misión especial. Entonces, en este capítulo vamos a tratar de plasmar e identificar quiénes son, de dónde vienen, cómo surgen. Y vamos a darnos cuenta que no son tan complicados o son alcanzables poder convertirse en uno de estos hermanos y hermanas especiales, ¿cierto? Que cumplirán esta misión. ¿Ok? ¿Es este grupo el único señalado y especial que va a ser salvo, exaltado, volverá a la presencia de Dios? No, no es así. De hecho, hay una denominación religiosa que predica demasiado sobre este grupo y que es un grupo tan cerrado tan único en sí mismo para poder ver la presencia de Dios. Pero es un grupo que sí tiene, conforma un ejército especial, pero habrá muchas personas más logrando la salvación, muchas personas más llegando al milenio. ¿Ok? Entonces,
Este es el primer capítulo con enlace a este grupo. Vamos a tratar de identificar quiénes son y el próximo, cuál es su función y cómo se llega a convertirse en uno de estos elegidos. Partamos. Vamos a partir con algunos antecedentes de la tipología de Isaías y Juan, ¿ok? Son dos mensajes contundentes. El más común y el más conocido sabemos que es Juan, porque es de común conocimiento, ¿ok? Que para hablar del fin de los tiempos toda la gente habla del Apocalipsis, de las bestias, de los cuatro jinetes, de los sellos, y este mensaje inicial del capítulo 1 al 3, donde lo interpretamos directamente, que es a las iglesias de esa época, ¿ok? Pero tiene que ver con algo más profundo. Creo que los primeros capítulos de Apocalipsis, esos vencieres que aparecen allí, tienen que ver cómo este grupo avanza en una escalera espiritual que hay allí, en esos capítulos 1 al 3 del Apocalipsis, y cómo este grupo va ascendiendo, ¿cierto? Hacia niveles superiores hasta convertirse en lo que conocemos ahora. ¿Ok? Entonces, comprender los fundamentos de Isaías nos ayuda a desentrañar el libro del Apocalipsis. Por ejemplo, Isaías está lleno de recursos literarios como el paralelismo, la tipología, el quiasmo, las estructuras lineales y sincrónicas. ¿Okay? Así funciona el libro de Isaías, con cosas ocurriendo en paralelo: Sión asciende, Babilonia cae, o también personas ascendiendo a través de fases de descenso. Luego tenemos la tipología, que ya lo hemos explicado, es la esencia misma del canal, explicar que a través de modelos o patrones antiguos Dios nos enseña las cosas del futuro. El quiasmo lo expliqué un poquito en el capítulo, hace 2 o 3 capítulos atrás, la enseñanza del Señor Jesucristo en las Américas. Las estructuras lineales también. Es espectacular el libro de Isaías, y el hermano Abraham Gileadi, erudito, miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días, ha hecho el mejor trabajo desvelando el libro de Isaías. Bueno, ahora sabemos por Nefi, ¿cierto?, que Juan e Isaías vieron lo mismo. Entonces, es importante que entendamos eso. Ahora, entendamos este patrón. Si Nefi está teniendo la visión, que es la misma que tiene Juan el Amado, se le prohíbe seguir escribiendo, porque el apóstol del Señor del Cordero lo realizará. Y él ocupa Isaías, toma demasiada fuerza y demasiada importancia y relevancia el que hagamos un esfuerzo mayúsculo, o si no todo lo que podamos, de obedecer el mandamiento cuando el Señor nos dice escudriñar las palabras de Isaías. Porque a través de Isaías vamos a poder entender también la visión de Juan. Entonces, repito, ahora sabemos por Nefi que Juan e Isaías vieron lo mismo. Juan escribió el resto de la visión de Nefi, que era un acontecimiento del tiempo del fin. Y como Nefi no estaba autorizado para escribir el resto, reconoció que Isaías era en realidad esa porción y añadió a Isaías en capítulos 20 y 21 del primer Nefi, que son Isaías 48 e Isaías 49. ¿Ok? Ahora, tanto Isaías como Juan utilizaron la tipología para sellar el significado de su mensaje. La tipología es un recurso literario que utiliza símbolos prefigurativos para transmitir un mensaje. El símbolo, atento, el símbolo reemplaza el significado literal por un tipo o modelo o patrón o imagen o semejanza o antecedente. Entonces, el símbolo reemplaza el significado literal por un tipo, imagen o semejanza o antecedente. Entonces, es importante que podamos en este capítulo afianzar cómo funciona un poquito el libro de Isaías y de Juan, para poder hablar de lo que realmente queremos llegar en este capítulo, que es de los 144.000. Entonces, la tipología de Isaías se basa en acontecimientos antiguos como tipos o modelos. De hecho, el Señor dice en Isaías 44:7, ¿quién predice lo que sucede como yo y es igual a mí en designar a un pueblo de la antigüedad como tipos o un modelo, un patrón?
¿Quién como yo predice lo que ha de venir? La tipología de Juan se basaba en los cielos y las cosas espirituales. Aprendimos esto del mismo libro de Apocalipsis, además de esta asombrosa revelación en Doctrina y Convenios 77.2, cuando se pregunta, ¿qué debemos entender por las cuatro bestias de las que se habla en el mismo versículo? Entonces, son expresiones figuradas, usadas por el revelador. Juan, al describir el cielo, el paraíso de Dios, la felicidad del hombre y de las bestias y de los reptiles y de las aves del cielo, lo que es espiritual a semejanza de lo que es temporal, y lo que es temporal a semejanza de lo que es espiritual. El espíritu del hombre a semejanza de su persona, como también el espíritu de la bestia y de toda otra criatura que Dios ha creado. Entonces, cuando se quiere obtener una respuesta a qué debemos entender por las cuatro bestias de las que se habla en el mismo versículo, la respuesta es que son expresiones figuradas. Las expresiones figurativas significan que no son literales. Juan usa cosas celestiales y espirituales como tipos o modelos, mientras que Isaías usa eventos antiguos como tipos o modelos de eventos futuros. Aunque debemos remarcar que Isaías también usa motivos espirituales como un modelo o un patrón, lo que hace Isaías una obra maestra de los recursos literarios. Pareciera medio confuso este inicio del capítulo, pero no es más de lo que estoy hablando, solamente para poder hacer énfasis en cómo funciona un poco el libro de Juan, el libro de Apocalipsis. Usa imágenes, ¿ok? Para describir lo que está viendo en forma figurativa, ¿ok? No literal. No vamos a ver una bestia de cuatro cabezas con una cabeza de oso, de águila y alas apareciendo. Está representando algo, está representando una entidad, básicamente, que puede ser las naciones o el nuevo imperio militarista, donde Isaías lo hace más práctico en cierta medida porque el nuevo imperio militarista él solamente dice que es a semejanza, lo que él está viendo en el futuro, el nuevo imperio militarista que se levanta para conquistar el mundo, él ocupa al que en su época es conocido como el rey de Asiria. Y él da todo vuelta a su libro explicando el mal con este tipo o este modelo que existía en la época de Isaías. En cambio, Juan lo ve y lo describe como una bestia que con la fuerza de ciertos animales y lo describe de esa manera. Pero están viendo lo mismo. ¿Ok? Espero haber sido claro para poder seguir avanzando. Ahora, ¿qué pasa cuando se le pregunta en Doctrina y Convenios 77 lo siguiente? ¿Qué hemos de entender por los 144.000 sellados? De entre las tribus de Israel, 12.000 de cada tribu. Entonces, aquí ya vamos a entrar en materia para entender quiénes son. La primera respuesta que tenemos a través de las Escrituras es la siguiente: que aquellos que son sellados son sumos sacerdotes, ordenados según el santo orden de Dios para administrar el Evangelio eterno. Ok, paréntesis. Hacemos un break. Primero, son sellados y tienen una ordenación. Son ordenados al sumo sacerdocio, según el santo orden de Dios. ¿Para qué? Tienen una misión, lo dice, para administrar el Evangelio eterno. Ok. Una vez son sellados, son parte de un sumo sacerdocio, según la orden del Santo Hijo de Dios, y son para administrar el Evangelio eterno. Porque son estos los que son ordenados de entre toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Por quién? El versículo lo dice, por los ángeles, a quienes es dado poder sobre las naciones de la tierra, para traer a cuantos quieran venir a la iglesia del primogénito. Ya, acá tenemos algunas cosas importantes en un versículo que estamos desconstruyendo. Ok, son ordenados por ángeles, ¿ya? Como dije, todas estas cosas, tal como las planchas mayores o las planchas selladas aún por aparecer, tienen que venir por poder. Ellos por poder son ordenados, este grupo, los 144.000, ¿ya? Por alguien que tiene esa autoridad del cielo. Recordemos la ordenación que recibió el mismo profeta José Smith a través de Juan el Bautista, Pedro, Santiago y Juan y otras cosas más que recibió. Bien, ¿para qué? Para traer
a cuantos quieran venir a la iglesia del primogénito, que es la iglesia del Señor, iglesia del milenio, de los elegidos. Bien, entonces tenemos esta primera instancia y la primera escritura contundente para poder analizar quiénes son. Sigamos. Ahora, Dios llama a sus siervos y les da su comisión directamente. Y luego son ordenados o consagrados a diversos oficios o llamamientos. Entonces, debemos entender, según lo que les estoy explicando hasta este momento, es que ellos en un momento son ordenados, mientras los eventos están ocurriendo. Han vivido un proceso para llegar a calificar, para ser ordenados dentro de este grupo elegido. Dentro de esto son ordenados como sumos sacerdotes y esta misión de ir a predicar. Entonces, podemos o podríamos deducir que efectivamente no vienen de otra dimensión, de algunos milenios atrás, o bajan directamente del cielo. A la luz de lo que estoy compartiendo, mi impresión personal es que efectivamente ellos viven un proceso de ascenso, de ascensión, durante las fases o las 4 fases ante la segunda venida. Tengo 4 capítulos referente a eso. Y creo que me trae principios de dolores o persecución. Ellos van viviendo este ascenso hasta que califican y son su voluntad es incondicional ante el Señor. Cuando Jacob era todavía joven, recibió su llamamiento directamente del Señor. Leí explicó que Jacob había visto al Señor y en tu juventud has visto su gloria. Entonces, cuando Jacob fue ordenado, recibió ese llamamiento directamente del Señor. Y tuvieron esta experiencia que le llamamos regularmente nosotros la elección segura, no recuerdo bien. Vocación segura y elección. Creo que algo así lo decía el profeta José Smith. Entonces, esta persona tendrá, quizás muy probable viva en esa experiencia. Este es un buen ejemplo de un profeta que recibió su llamamiento directamente del Señor. Y nadie tomó para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. A causa de su justicia, fue ordenado a la manera de su santo orden. La frase su santo orden es una reminiscencia del nombre completo del sacerdocio de Melquisedec, o el santo sacerdocio según el orden del Hijo de Dios. Este fue el sacerdocio que poseían los nefitas. Entonces, ellos son ordenados con este santo sacerdocio. ¿Ok? Son llamados sumos sacerdotes, pero tienen que venir por poder. Entonces, ya vamos a identificando un poquito en esta primera parte del video cómo llegan ahí, cómo llegan a calificar, que es por poder que son llamados por ángeles, ¿cierto? Que tienen la autoridad para poder asignarles esta misión. Y que efectivamente no han sido llamados en siglos anteriores, ni vienen de otro portal, de un portal de una dimensión que se abre, de un velo. No, ellos son elegidos de entre los que están vivos en la tierra, en esa época. Interesante eso. Avancemos. En la categoría de Isaías, de las categorías espirituales, las superiores al menos, está la cuarta, en orden desde el primero, 2, 3 y 4, la cuarta que es Sion Jerusalén, es la categoría que se nos pide hoy a los que tenemos el convenio ascender, poder llegar ahí. Luego está la categoría hijo siervo, que también funcionan con ciertas leyes como salvadores sustitutos por aquellos que necesiten protección temporal. Y luego está la número 2, antes de la primera, que la primera es Jehová, es el máximo. Es una categoría espiritual que se llama serafines y ángeles emisarios, celestiales o exaltados. Esta es la categoría de quienes llegan a convertirse en los 144.000. Los serafines, que constituyen la categoría espiritual más alta a la que se puede ascender en esta tierra. Entonces, ahí tenemos otro indicio, ¿se dan cuenta? Esa es la categoría más alta que podemos ascender en esta tierra, tal como los 3 nefitas, Juan el Amado, Alma y otros más. Se comparan con seres trasladados como Enoc, Moisés y Elías, que ejercen poderes divinos. Su misión abarca el cielo y la tierra y se extiende a todas las naciones. El siervo de Dios
del tiempo del fin, ¿cierto? El precursor y sus consiervos caen en esta categoría. Al igual que las personas en el nivel de hijo siervo, que es una categoría un poco más abajo, de quien ascienden, de ahí vienen. Entonces ellos, ¿se entiende el proceso? Lo que quiero llegar, ellos han ascendido la escalera. Ellos en una época fueron hijos siervo y subieron la categoría que es ángel, emisario, celestial, exaltado. Ellos, estos 144.000, nótese lo que voy a hacer ahora. Esto les va a sonar parecido. Sirven como reyes y reinas, restaurando al pueblo de Dios a las tierras prometidas antes de que el Dios de Israel, Jehová, venga a reinar en la tierra. Entonces, esta su misión que lo vimos en Doctrina y Convenios 77 recién, predicar el Evangelio eterno. Seguramente ya con las planchas mayores o las planchas selladas, los libros sellados, ya todo abierto a disposición de ellos. ¿Para qué? Para realizar el último recogimiento de Israel. Sin embargo, a diferencia de la misión de los hijos siervos de Dios, como dije recién, es una categoría, una escala más abajo, que es local, la de ellos es mundial. Su papel como salvadores sustitutos bajo los términos del pacto davídico implica una intensa fase de descenso a través de pruebas y aflicciones, seguida de un ascenso glorioso. Entonces, espero estar siendo claro, hermanos y hermanas, de cómo ellos aparecen, ¿ya? Qué poderes tienen y cómo se llegan a convertir en este grupo especial y cómo son designados para poder ir entre las naciones, pueblos y tribus, ¿ya? El ejemplo del libro de Mormón, el más palpable, es la misión de los hijos de Mosiah, ¿ya? Ellos es muy parecido, es un modelo, es un ejemplo que el Señor nos dio de cómo estos 144.000 realizarán su obra. Los hijos de Mosiah fueron entre los lamanitas, acérrimos enemigos de los nefitas. No querían nada saber con respecto a estas cosas. Pero ellos le llevaron la luz, le llevaron la verdad hasta que los convirtieron. ¿Ok? Este trabajo de los 144.000 que ascendieron de una categoría inferior espiritual hasta llegar ahí, ¿ok? ¿Por qué? ¿Cómo llegaron ahí? Bueno, reconocieron las señales del fin de los tiempos y sin duda que debe haber una preordenación antes de la fundación de este mundo. Quizás ellos ya están despertando ahora en algún nivel al conocimiento, algunas enseñanzas, hasta que tengan que pagar el precio para ir ascendiendo en las escaleras. Entonces, este grupo, como les dije, es un grupo especial. Es un grupo especial y que asciende desde un nivel espiritual más bajo hasta llegar ahí. Y tal como Abraham fue fiel en todas las cosas ante el Señor. ¿Ok? Él le demostró que él iba a ser en forma incondicional obediente a Abraham, incluso cuando tuvo que tratar de sacrificar a su hijo Isaac. Y ahí el Señor hizo el convenio con él, un convenio que está vigente, el convenio abrámico. Ok, así dice Jehová, como cuando hay jugo en un racimo de uvas y alguien dijera, no lo destruyas, sigue estando bueno, así haré yo por el bien de mis siervos, al no destruir todo. Sacaré descendientes de Jacob y de Judá, herederos de mis montañas. Mis elegidos los heredarán y mis siervos habitarán allí. En contraste con las prácticas satánicas de la categoría de la perdición del pueblo de Jehová en el extremo de la iniquidad, ¿ok? 7 niveles espirituales de Isaías, Jehová el primero, ángeles, serafines o seres trasladados, que son los mismos 144.000, categoría 3, siervo o hijo siervo, 4, Sion Jerusalén, la quinta, la que Isaías nos identifica a nosotros que somos Jacob Israel, la sexta es Babilonia y la séptima es perdición. En contraste con las prácticas del grupo más bajo de categoría espiritual de la humanidad que es perdición, está el ministerio redentor de los que sirven como salvadores sustitutos en el nivel de serafines, bajo los términos del pacto davídico. Aunque Jehová destruye a su pueblo alejado, a otros que se arrepienten los salva por causa de mis siervos, sus escogidos.
que responden por sus deslealtades en el modelo del antiguo cercano oriente de vasallos a un emperador. A los que se salvan, Jehová los extrae y los refina como el jugo de las uvas, y ellos heredan montañas o naciones. Aquí podemos avanzar un poquito de su misión. Vamos a ahondar el próximo capítulo acerca de qué es el pacto davídico. El pacto davídico es donde una persona es fiel al Señor en todas las cosas. Y el pueblo que sigue o que está gobernando, en el caso del rey Ezequías, en el libro de Isaías, quien fue fiel al Señor una vez que tuviera sitiada Jerusalén con el ejército asirio, él pagó el precio para poder obtener la salvación temporal de su pueblo. Al hacer eso, él estaba actuando bajo el pacto davídico, y donde el pueblo más aún se sujetó a Ezequías, ¿ok? Siendo fiel a él y él al Señor, es ahí cuando el Señor envía al ángel y sale al campamento asirio y mata a los 185,000 que fueron encontrados muertos el otro día. Esto realizan los 144,000. Ellos actúan como un salvador sustituto ante Dios, pagando el precio para poder salvar a aquellos, ¿ok?, que están en transgresión y se arrepienten. Entonces, acá podemos avanzar un poquito acerca de su misión, que lo vamos a ver más, vamos a ahondar más en el próximo capítulo. Estos son los últimos siervos que invitan a todos los que quieran venir al banquete de bodas. Ok. Aquí vamos a tratar de enlazar lo que es el Apocalipsis, este grupo, los 144,000, con otras enseñanzas donde podemos asimilar que son las mismas personas. ¿Recuerdan Mateo 22, donde el Señor enseña el gran banquete de las bodas? ¿Ok? Y hay personas que están invitadas a ese banquete, pero que definitivamente no llegan, no llegan. Esos que no llegamos somos aquellos que tenemos el convenio actualmente. Y el Señor envía a otros siervos, ¿cierto?, a que vayan entre las calles y traigan e inviten todos a las bodas. El versículo 8 y 9 dice: entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, pero los invitados no eran dignos. Y en el 9 les dice: id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. El que es elegido es aquel que es el objeto del favor divino. Hermanos, ¿cómo podemos ser elegidos? Podemos ser elegidos únicamente cuando somos elegidos por Dios. El Señor dijo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto sucede únicamente cuando el corazón y el alma son transformados, cuando nos hemos esforzado con todo nuestro corazón, fuerza, mente y alma por guardar todos los mandamientos de Dios. Entonces, esta enseñanza de las bodas del Cordero, las bodas en Mateo 22 y estos versículos son a semejanza de la función de estos 144,000 que tendrán que salir entre las naciones una vez sean elegidos. Estos 144,000, hermanos y hermanas, son los siervos que el siervo llama en la alegoría del olivo. ¿Recuerdan la alegoría del olivo? También tengo un capítulo al respecto de eso, lo pueden buscar. El Señor va con un siervo en diferentes épocas, porque va pasando en forma no cronológica por la alegoría del olivo, visitando donde Él dejó las ramas que Él cortó del árbol natural. Y va con este siervo. El siervo de la alegoría del olivo es el siervo del fin de los tiempos. En el versículo 62 le dice: por tanto, vayamos y trabajemos con fuerza esta última vez, porque aquí se acerca el fin, y esta es la última vez que podaré mi viña. Entonces, el versículo 62 de Jacob 5 nos da el contexto de tiempo en el que está actuando, y es el tiempo del fin, y esa hora aún está pendiente por llegar. Y en el 70 dice: y aconteció que el Señor de la viña envió a su siervo, y este fue e hizo lo que el Señor le había mandado, y trajo otros siervos
y eran pocos. Aquí están también los 144.000, así como en Mateo 22, los siervos que salen a buscar, ya que los que estaban invitados a las bodas del Cordero no eran dignos. Aquí ellos también van. Recuerden que hay una gran división cuando aparece el precursor de la segunda venida. La gran mayoría no le cree que él viene en esa misión especial. El Señor lo eleva una vez que él sufrió una fase de descenso, donde él es herido, según 3 Nefi 21, 9 al 11. Dice que él sana a su siervo. Luego él tiene la comisión de llamar a otros. Su siervo, que representa al siervo de Dios de los últimos tiempos, es fundamental al final, ya que arranca las peores ramas e injerta las ramas naturales. Además, llama a los demás siervos, que son los 144.000, para que trabajen en la viña por última vez, aunque eso aún no ha sucedido. La mayoría de los santos de los últimos días han atribuido erróneamente que estamos en el momento en que el viñedo ha estado trabajando por última vez, pero no es así. Eso no sucede con nuestro programa misional actual, sino que sucede con el siervo de Dios en los últimos tiempos y los 144.000. Entonces, entendemos quiénes son, entendemos dónde están en las escrituras, en forma simbólica, metafórica, en forma de alegoría. Estos son los reyes y reinas de los gentiles, que también aparecen en el libro de Mormón. Miren, en 2 Nefi 10, versículo 9, dice: estos son los reyes y reinas de los gentiles mencionados por Jacob e Isaías. Sí, los reyes de los gentiles les serán por ayos y sus reinas por nodrizas. Por tanto, grandes son las promesas del Señor a los gentiles, porque Él lo ha dicho. ¿Y quién puede disputarlo? Este versículo se basa en Isaías 49, versículo 23. Dice: los reyes serán como padres adoptivos, las reinas tus nodrizas se inclinarán ante ti, colocarán sus rostros hacia la tierra y lamerán el polvo de tus pies. Entonces sabrás que yo soy Jehová y que los que esperan en mí, no serán decepcionados. He hecho mucho énfasis de quiénes son los reyes y reinas de los gentiles, de que los gentiles somos considerados nosotros para los escritores o los profetas del libro de Mormón. De este mismo grupo, que la gran mayoría rechaza las cosas nuevas que vengan en el futuro, de este mismo grupo el Señor es que saca a los 144.000 o a los siervos de la alegoría del olivo, o los reyes y reinas de los gentiles de Isaías, o los siervos del banquete de la boda del Señor. Entonces, cuando desentrañas Isaías, por eso hice hincapié en los primeros minutos de este video, de la importancia de entender cómo funciona el libro, puedes ver que las profecías no son, no están separadas unas por otras. Hay interconexión en ellas. Los reyes y reinas de las naciones o gentiles escoltan a los hijos e hijas de Jehová, porque esa es la misión de los 144.000, la misión de los reyes y reinas de los gentiles, la misión de los siervos de la alegoría del olivo, que son los mismos, sus elegidos que ascienden a la categoría de hijo siervo en un nuevo éxodo entre todas las naciones cuando Jehová da poder a su siervo. Habiendo alcanzado la categoría de serafines, que ya los vimos, estos reyes y reinas espirituales ejercen poder sobre enemigos y obstáculos según el modelo de Moisés y Elías, capacitando al pueblo de Jehová para caminar a través de desiertos, montañas, mares, ríos y fuego en el nuevo éxodo a Sión. Por eso el Señor los necesita. Por eso el Señor hoy debe estar provisionando a este grupo, despertándolo en diferentes niveles, no sé, porque han sido preordenados para cumplir esa misión. ¿Por qué los va a sellar? Porque precisamente necesita que cuando el nuevo imperio militarista o la alianza mundial de naciones que conquista el mundo se establezca, este grupo, dirigido por Juan el Amado y quizás otros más, y el siervo de Jehová, principalmente, su precursor, vayan y tengan el poder al manejar los elementos, ¿cierto? Poder llevarlos en el éxodo a Sión. Todo se va a repetir en el patrón del éxodo de Moisés.
Es así como funciona, hermanos, hermanas. Estamos terminando el capítulo. Espero de verdad, de todo corazón, haber sido muy explicativo. Hice énfasis al comienzo de qué va el libro de Isaías y Juan, los símbolos, las expresiones figurativas. Y yo veo en el libro de Apocalipsis cómo en los primeros capítulos el Señor nos menciona cómo este grupo tiene que vencer ciertas cosas para ir ascendiendo y recibir recompensas. Es por eso que ya hacia el versículo 11 ya, y antes del 12 de Apocalipsis, este grupo ya ha sido sellado y está preparado el Señor junto a su precursor para iniciar la obra grande y maravillosa del fin de los tiempos. Ellos son, como dije, y voy a ser un poco majadero o repetitivo, son los mismos siervos que son llamados en Jacob 5, versículo 70. Son los mismos que el Señor en el capítulo 22 de Mateo, del banquete de las bodas, envía a buscar a aquellos en las calles, a los mendigos, a los pobres, para que vengan a las bodas, porque los que invitó al comienzo no eran dignos, no eran dignos de la boda. Y son este mismo grupo que se menciona en Isaías como reyes y reinas de los gentiles, que cumplen la misión de ir entre las naciones a traer en sus hombros, y las reinas serán sus nodrizas, a los hijos de la casa de Israel y de las 10 tribus. Cualquier duda, consulta, me la dejan en los comentarios, hermanos. Es un capítulo importante el que acabo de ver. Tengo la convicción de que si no puedes, al menos dar a entender la doctrina a través de las escrituras, es mejor no hacerlo, no especular. No hay especulación en lo que acabo de compartir con ustedes. Solamente la esperanza de que este grupo nace de entre personas que viven un proceso de ascensión espiritual. Viven pruebas, viven tribulaciones, persecución, sobreviven a ellas, reconocen las señales del fin de los tiempos, reconocen al precursor del Señor, las cosas nuevas y selladas que estaban escondidas, que aparecen, también las aceptan. Y en un proceso muy rápido ascienden a esa categoría de ángel o ser trasladado, convirtiéndose en este grupo que va entre las naciones a traer, como dije, a la casa de Israel, a los descendientes de Leí, las 10 tribus, a Sión, que es un lugar físico decretado por el Señor que debe construirse una vez aparezcan los eventos. Muchísimas gracias por su tiempo y por todo lo que hacen. Compartan el canal, el capítulo con todas las personas que ustedes estimen conveniente. Nos estamos viendo. Cuídense, que tengan una muy linda semana. Adiós.